Bueno, 18:09, Picato. Buenas tardes a todos. Hola, Edgar. ¿Cómo te va, Martín? Pero bien, quería hacer una introducción respecto de los temas económicos que son noticia hoy, pero bueno, lo dejaré para último momento porque no lo quiero hacer esperar. Dale, exactamente. A nuestro, que ya está esperando hace 5 minutos, pobre, a Ceferino Reato. Ceferino, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín, gracias a vos por llamarme. Por favor, para mí siempre es un gusto. Ceferino, yo quiero hacerte dos preguntas, después de entrar bien en el tema, pero hay dos preguntas de base que me parece son importantes. ¿Qué te motivó a vos o qué te motiva a vos para escribir tantos libros sobre la década del 70? Para el oyente, la década del 70 no arranca el 1 de enero de 1970 y termina el 31 de diciembre de 1971. La década del 70 es mucho más que eso. ¿Qué es lo que te motiva a vos? Además, tus libros son de investigación, no son libros de opinión. Yo he leído todos tus libros, hasta 12 noches. El último, los 70, también lo leí. Son libros de investigación, hay mucho trabajo ahí atrás. ¿Qué es lo que te lleva a hacer este esfuerzo? Bueno, a ver, en particular sobre la década del 70, ocurre que ya estoy bastante grande y en el siglo pasado, cuando estudiaba ciencia política y periodismo, en los 80 me interesó bastante la década anterior. Así que me parece que es un tema que también interesa a los lectores. Yo encuentro que tengo lectores y eso me motiva a escribir. No hay un interés particular porque yo he tratado de saltar a otros temas, por ejemplo, la crisis del 2001, la muerte de Néstor Kirchner, la fundación, digamos, del cristinismo, pero he vuelto en los dos últimos libros porque encuentro que la vuelta del peronismo al gobierno ha reactualizado los 70. Yo creo, tal vez esté equivocado, no lo sé, que mucho del espíritu, digamos, de este gobierno, del discurso seguramente, pero algo más, se funda en los 70. Es decir, el peronismo hegemonizado por Cristina, pero bueno, creo que el presidente también participa de esto, considera que ellos están poniendo en acto los ideales de los jóvenes militantes o guerrilleros de los 70, esos ideales que no pudieron cumplir y que ellos piensan por otros medios que van a cumplir. Por lo menos eso en el discurso, mucho más nítido en el caso de Cristina. Alberto Fernández es una persona que se adapta a las distintas circunstancias, lo ha sido siempre. Hoy o hasta ayer, digamos, estaba muy a tono con este discurso. Vamos a ver, yo creo que seguirá. Pero este discurso hace que los 70 vuelvan a tener una cierta importancia en el presente, porque claro, el kirchnerismo no lo hace para hacer curso de historia, sino para hacer política. Fundan el discurso allí en la lucha por el poder del presente. En tu último libro, que si me permitís y no te parece una falta de respeto que te deje 2 minutos escuchando lo que vos mismo escribiste, los 3 primeros párrafos son reveladores. El libro se llama Masacre en el Comedor y son reveladores en el sentido de lo que fueron los montoneros y lo que son ahora. No han cambiado, digamos. Si vos recién decís, ellos están queriendo hacer lo que hicieron en aquel tiempo, o por lo menos hacer resucitar sus ideales, estaría bueno que la gente por lo menos se interese en leer en este último libro, en el que vos destallás el asesinato terrible que ocurrió en el casino, ¿no? Déjame, ¿te parece? ¿Me esperás, Ceferino, que leo 2 párrafos que son interesantísimos, que son del primer capítulo? Dice así: los montoneros usaron una bomba, eran las bombas vietnamistas, que no solo sirvieron para mutilar, cercenar, cortar los cuerpos como una manera de sembrar el terror adicional entre los enemigos, usaron ese tipo de bomba para destruir el casino, que es como los policías llaman al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en la calle Moreno, 1417, el barrio porteño de Montserrat, a una cuadra del Departamento Central de Policía, 6 del Congreso y 10 de la Casa Rosada. Pleno centro, muchachos. Para el oyente, para que se interese por el libro que a mí me pareció
Revelador. Yo no viví, Seferino, corto un ratito la lectura, yo no viví, Sí, claro. Yo nací en el 78, vos decís que sos grande, grande dependiendo contra qué, bueno, Ricardo López Murphy Yo soy también me grande dijo, yo soy dependiendo una contra persona todo. grande, pero los economistas se mueren a los 90, o sea, dependiendo de qué, con quién lo querés comparar. Bueno, sigue el segundo párrafo, dice, 23 personas murieron y otras 110 resultaron heridas, varias con secuelas muy graves por las mutilaciones provocadas por la onda expansiva. Corto ese párrafo para seguir en el tercero. Dice, Montoneros afirmaba que buscaba eliminar, escuchen esto por favor los oyentes porque es revelador, Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal en tanto centro de gravedad de la represión ilegal de la dictadura, pero de los 23 muertos, solo 2 eran oficiales y de muy baja graduación. 7 de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales. El encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y una empleada de YPF. Hubo 5 mujeres entre los fallecidos. Yo invito a la gente, al que nos está escuchando, que por favor lea este libro. Nosotros vamos a sortear uno de estos libros el mes que viene, Edgar, cuando lleguen los libros que Sí, va a mandar señor. Seferino, Sí. para el que esté interesado. A mí se me puso la piel de gallina, porque más abajo, Seferino, vos decís, esta fue hasta la voladura de la AMIA en 1994, el atentado más importante que estuvo en la historia del país. ¿Vos creés que cuándo nació el odio, Seferino? Acá está la pregunta, ¿cuándo nació el odio entre nosotros? ¿Cuándo aprendimos que si no estamos de acuerdo tenemos que odiarnos? Si yo disiento con vos, te odio, pero te odio con toda el alma. No puedo darme el gusto de disentir. Vos lo viviste cuando trabajabas en Intratable, vos viste lo que era eso. Yo me cagaba de risa entre vos y yo, que nadie se escuche. Porque era una cosa de locos eso. ¿Esto fue un cambio cultural, Seferino, o vos creés que es un hecho aislado? No, yo creo que ha sido un cambio. Hola Edgar, ¿cómo estás? Sí, que no nace con el kirchnerismo, pero que en las últimas décadas fue implementado por el kirchnerismo. Yo creo que esa división entre los otros y nosotros viene del fondo de la historia nuestra. Acordate, nuestras luchas civiles fueron feroces entre unitarios y federales. Y eso duró muchos años, digamos. Pero luego terminó. No terminó totalmente, pero se impuso con claridad un modelo y ese modelo siguió vigente durante muchos años. Yo creo que en los 70, pero tal vez antes, yo diría en el 45, después en el 55, hubo 2 momentos muy duros de división entre los argentinos y luego volvió a explotar en los 70. Realmente los montoneros y otros grupos guerrilleros consideraban ellos que estaban viviendo y protagonizando una guerra y que eso estaba bien porque iba a terminar en la liberación nacional, en la revolución socialista, en una sociedad de iguales. Y del otro lado los militares también pensaban que estaban en una guerra, que estaban protagonizando la Tercera Guerra Mundial y todas esas cosas, ¿no? Era una guerra casi de civilización, de cultura. Y eso terminó como terminó, mal. A mí me parece que el kirchnerismo echa por tierra todos los esfuerzos del radicalismo, del peronismo, de los liberales, de los conservadores, de los socialdemócratas, para tratar de encontrar un marco común. Lo hace después de una gran crisis como es el 2001, una crisis en la cual pensamos que tal vez iba a terminar este país. Y esa crisis que tuvo mucho de terminal, acá por lo menos no había ni monedas para viajar en colectivo. Esa crisis necesitó una explicación y yo creo que Néstor Kirchner le dio una explicación. Estamos mal por los militares y por sus sectores aliados, las oligarquías, el imperialismo, la clase media, frívola, los medios concentrados, las empresas privadas, los grandes empresarios, los terratenientes, en fin, todos esos
es el bando del mal, son los otros. Nosotros somos el bando del bien. Ahora, todos los países tienen divisiones. Si vos vas a Italia, país que me gusta, mi segunda patria, están todos peleados, pero han hecho un esquema institucional para vivir todos juntos, pero tienen un montón de motivos para pelearse, el norte con el sur, esto con aquello. Y estuvieron mucho tiempo peleados, es uno de los estados más recientes. Y si vamos a Brasil, que está más cerca de nosotros también, las peleas son feroces, son muchos países en uno. Pero han tenido liderazgos conciliatorios. Hasta ahora, hasta hace 2, 3, 4 años. Pero podríamos decir que Fernando Henrique Cardoso, Krugel, en fin, el modelo de política brasileño ante Bolsonaro era siempre un modelo conciliador. Es decir, todos los países tienen sus grietas, solo que nuestra clase dirigente o un sector de la clase dirigente ha elegido exacerbarlas. Para el oyente que no, o el joven que tiene ganas de saber sobre cómo se produjo el desenlace de la crisis del 2001 o la crisis del 2001, les recomiendo el libro de Ceferino Reato, 12 noches, libro que escribió y yo lo sufrí porque un día me levanté, lo necesitaba al Mingo para hacer una cosa en plena campaña electoral y me entero que estaba reunido en Buenos Aires con Ceferino Reato para hacer el libro. Por eso yo conozco de buena fe y de buena mano que Ceferino no hace libros de opinión, Ceferino hace de libros de investigación. Una reunión con el Mingo que arrancó a las 2 de la tarde y terminó a las 11 de la noche, según me comentó el Mingo. Si no es que me mintió porque no quería volver a Córdoba, no sé, pasaron 20 años. Pero bueno, Ceferino, tus libros, sí. entre los bestsellers de tus libros está Operación Traviata. Sí, sí. Otro libro de lectura obligatoria para entender los 70. Ese libro te sirvió de inspiración, porque ese libro habla del asesinato a Rucci. Ese libro. Ese es el primer libro de los que he escrito sobre los 70. La investigación es de 2007. Sí, empecé en diciembre del 2006, se publicó en el 2008, en octubre. Es un libro que quiero mucho porque es un libro que nace del tiempo libre que tenía. Es decir, había vuelto de Brasil, entré a trabajar en el diario Perfil, que solo salía los domingos. Venía de mucho entrenamiento porque venía de una agencia de noticias. Y con el tiempo libre digo, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir este libro. Pero desde otra óptica, porque se había escrito mucho de los 70, pero desde una óptica más kirchnerista. Así que elegí el asesinato de un líder sindical de derecha, morocho, peronista, que había ido a quinto grado, creo, y no había hecho la secundaria. Entonces me pareció bastante disruptivo respecto del discurso. Y así nacen los libros, porque este libro último me costó un montón de tiempo hacerlo porque no había ninguna investigación. Nunca interesó a la justicia, a pesar de tantos muertos, ¿verdad? Pero entonces me llevó mucho tiempo, y hace mucho tiempo que estaba con esto, y en febrero del año pasado dejé Intratables, o me dejaron Intratables, y me quedó otra vez mucho tiempo libre, así que terminé este libro. Un poco todo es, como le sucede a casi toda la gente, fruto del azar. Sí, de intereses que se cruzan y uno no se entera hasta que dicen no venga más. Entonces es simple como eso. Ceferino, buenas tardes, Edgar te saluda. Vos, en el momento en que el kirchnerismo estaba, podríamos decir, en la cresta de la ola, sufriste toda su ira, con toda la potencia y toda la bronca que pueden tener, cuando fuiste uno de los primeros que te animaste a plantear el famoso tema de que no fueron 30.000. ¿Te siguen jodiendo? ¿Te siguen futurando? No, ahora no. Ahora estamos en unas relaciones buenísimas, ni un sí ni un no. Como esos matrimonios de 40, 50 años. Ni un sí ni un no. Ahora estamos como... No hay diálogo, por lo tanto no hay pelea, no hay nada. Justamente
Hoy me llamaba uno de los asesores del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, porque él está haciendo un libro. Él es hijo de desaparecidos, ¿no? Está relatado eso en los 70, en el primer capítulo. Claro, y yo he escrito algo sobre eso. Sí. El papá la masacre de Margarita Belén, él es el hijo de uno de los organizadores de la masacre de Margarita Belén acá en el Chaco. No, él más bien es el hijo del ataque de uno de los jefes del ataque de Montoneros al cuartel de Formosa. El cuartel de Formosa. Claro, y después él huyó a Córdoba, fue secuestrado, asesinado, desaparecido. Un jefe importante, y él quiere hacer un libro sobre su papá y sobre su mamá, así que su asesor me va a entrevistar. Estamos en una relación de matrimonio de 40 a 50 años. Hay que ver qué te preguntan, porque Pietragala cuando fue a Formosa encontró que es un verdadero vergel, ¿no? Que está todo espectacular en el feudo de Gildo. Sí, él es un hombre muy como disciplinado hacia los derechos humanos, y está bien. En fin, yo creo que no están tranquilos por ahora. Seguramente habrá algún contraataque en los últimos días, pero mucho más tranquilo que hace unos años. Yo creo que el kirchnerismo para mí está en decadencia. Creo que los jóvenes ya no son jóvenes, las ideas son viejas como siempre, pero ahora se notan mucho. Y me da la impresión que Cristina está más grande, siempre es una mujer muy lúcida, muy inteligente, pero... ¿Vos decís que está más lenta de reflejos? ¿Vos decís que está más lenta? No, de reflejo anda bien. Ajá. Ella es muy astuta, y además es inteligente, pero no tiene ideas nuevas. Nunca las tuvo, pero ahora se nota. Y eso es tremendo, en un mundo tan desafiante. Fíjate, ahora tenemos hasta una guerra, hemos tenido una pandemia, y necesita mucha plasticidad, mucha flexibilidad en los liderazgos, ¿no? Fíjate Biden, ¿qué tiene que ver Biden con Trump? Y muchos lo criticaban, y yo estoy a favor de su política hacia Rusia. Vamos a ver, pero es una política muy creativa, para mí. En cambio, Cristina está mirando el mundo como si estuviéramos en los 70. Claro, pero no hay que confiarse, porque utilizando un término que a ellos les gusta mucho y que ayer y anteayer se utilizó bastante por varias horas, la resiliencia, no hay que confiar demasiado con esta gente, porque cuando le das la espalda te clavan el puñal, ¿no? Obviamente, bueno, son políticos. Cuando ellos no pueden atacar algo, eligen hacer silencio, cosa de que todo se vaya diluyendo. Claro, y de que ella es especialista. Pero en cualquier momento están atentos. Sí, señor. Te quiero pedir un de todos modos, yo creo que la opinión pública, lástima no tener ninguna encuesta, ¿no? Pero me parece que la opinión pública sobre los 70 ha girado bastante. Te quiero pedir un saludo para dos colegas de este programa. Hoy no están en el estudio, pero forman parte del multitudinario equipo que armamos este año en el programa, que están escuchando y que son fanas tuyas, Erika Alfonso y María Elena Castillo. Me gustaría que le mandes un saludo a las chicas. Bueno, un saludo para las chicas, y ya van llegando los libros. Ah, buenísimo. Sí, vienen dedicados a ella. La semana que viene, Buenísimo. La semana que viene, que estoy pasando unos días, porque esto de los libros es muy interesante, porque en este libro yo digo que el autor intelectual de la masacre en el comedor fue Rodolfo Walsh, que es un gran periodista, fue un gran escritor y una persona de culto para los periodistas, para los intelectuales en general, para muchos políticos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces hay algunos periodistas que no quieren ni hablar del libro y mucho menos de Walsh. Así que esto me está llevando a un esfuerzo adicional con Zooms y demás para llegar a la gente y decirle, ojo, miren que hay un libro acá a disposición, porque grupos como el Clarín también cerrados, pero bueno, hay que saber adaptarse. Y sí. Seferino, yo quiero agradecerte muchísimo esta comunicación. Yo ya me tengo que ir también y sé que vos estás
por más que decís que tenés tiempo, sos un tipo que está ocupado de cabeza o físicamente. Dicen que jugás bien al tenis, Seferino, así que te voy a desafiar cuando esté en Buenos Aires. ¿Quién dijo? Me enteré por ahí, yo soy muy amigo. No, yo juego al tenis, juego mal. Ah, me dijeron que juegas bien, porque yo voy en abril a jugar al tenis con unos colegas tuyos periodistas, y me dijeron, hay que invitarlo a Seferino porque juega al tenis también, pues le había comentado que iba a charlar con vos. Seferino, por mi parte, la última pregunta, que me la pide un amigo mío también, un hermano, que te la haga. Para vos, ¿quién fue o cómo se orquestó? Está en tu libro 12 noches, pero si lo podés explicar cortito. ¿Quién es el responsable de la caída de la Rúa? ¿Qué grado de importancia le das a Raúl Alfonsín? Y yo creo que, a ver, Alfonsín expresaba una de las dos almas que siempre tuvo el radicalismo, que es un alma más socialdemócrata, y de la Rúa era más conservador. Alfonsín era el jefe del partido, el líder del partido. De la Rúa tenía los votos, pero no era el jefe del partido. Y me da la impresión de que hay un choque fuerte entre ambos. Muy elegante siempre, porque eran dos caballeros, pero se notaba bastante. Así que cuando De la Rúa tuvo sus dificultades económicas, que eso fue pronto, y tuvo que llamar a Domingo Cavallo como ministro de Economía, Alfonsín me parece que se disgustó mucho, porque el enfrentamiento era sobre la política económica. Claro. De la Rúa creía que había que seguir con el 1-1, que era peor salir, y por el contrario, Alfonsín consideraba que el 1-1 mataba la producción y que había que salir. Y ahí hubo un corte, no solo en el radicalismo, sino también en el peronismo. De la Rúa era más afín a Menem y Alfonsín más afín a Duhalde. Yo creo que Alfonsín fue muy importante en la caída de la Rúa, sin que esto menosprecie la responsabilidad de la Rúa, que nunca ofreció un liderazgo claro en el partido y en el gobierno. Nos piden que te preguntemos por qué el peronismo nunca se hace cargo de los montoneros, si los usaron y los siguen usando. Montonero, no entendí bien la pregunta. ¿Por qué el peronismo no se hace cargo de los montoneros? ¿Por qué no se hace cargo de los montoneros? ¿Por qué no habla el peronismo de los montoneros? El peronismo tiene una gran astucia, que no se hace cargo de casi nada, ni de la AAA, ni de montoneros, ni de nada que lo perjudique. Ellos saben muy bien la importancia que tiene el relato, el discurso, la cultura popular. Y tienen esa astucia de no hacerse cargo de las cosas malas o polémicas. Por el otro lado, el no peronismo siempre le perdona la vida, porque no tiene esta actitud ni aptitud para discutir el tema de la cultura política. O fíjate que el último ejemplo del no peronismo, el gobierno anterior, consideraba perdida la batalla cultural. Nunca se esforzó por nada de eso porque nunca tuvo vocación. La cultura para ellos es otra cosa. En cambio, el peronismo, en todas sus versiones, en la última el kirchnerismo, pero ahora mismo, está dirigiendo un montón de dinero y ahora se ven, ¿no? Todo lo que va a invertir en documentales y series y demás, a consolidar relatos favorables. En esos relatos favorables no se hacen cargo de las cosas malas que han desatado y siempre tienen una explicación. Siempre la culpa es de otro. Y es algo que se ha hecho cultural. La culpa es del otro. Sí. Los montoneros no eran peronistas, dicen, cuando conviene. Se infiltraron en el peronismo. Sí, claro. El AAA tampoco era peronista. Eran todo otra cosa que no se sabe qué es. Entonces le preguntás, ¿qué es el peronismo? Ah, el peronismo. Y ahí empieza, ¿no? La visión, y la visión, y la visión. Pero lo hacen jugando casi sin rivales. Porque del otro lado no le dan la importancia
a la cultura, a la discusión cultural, a lo que ellos llaman la batalla cultural, que tiene en cualquier país del mundo, no solo en la Argentina. El pasado, la reconstrucción del presente del pasado es fundamental para la lucha de poder. Sí, es cierto eso, es verdad. Seferino, quiero agradecerte mucho por estos minutos. Para nosotros es muy importante, para mí en particular, porque a mí me interesa la radio como un medio para que la gente, para abrir la cabeza a la gente, al oyente, ¿viste? Está el obtuso que por más que le pegues y le pegues y le pegues no va a entender, pero por lo menos queda sembrada ahí la duda, che, esto no era como nos dijeron o cómo es. A ver, vayamos a Masacre en el Comedor, que es el último libro de relato, y veamos qué tiene para decir él. Muchas gracias, Seferino. Muy amable, pero muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos. Bueno, Seferino Reato, un gran periodista.